Lo que yo quiero es tener una renta fija como la pensión, pues hoy en día. Así, esa va a ser mi pensión. Eso es lo que voy a dejar para mi pensión. El resto lo voy a invertir a riesgo. Hola, estamos en este espacio Historias de Inversión con Propósito y nos encontramos con Héctor Neira en esta entrevista. Héctor Neira es cofundador de varias plataformas de tecnología y también inversionista de Profit Héctor, hace unos 3 años. Así es. Hace unos 3 años ya viene invirtiendo con nosotros y nos va a contar su experiencia como inversionista, nos va a contar cómo le ha ido con Profit, nos va a dar tips de inversión y contarnos sobre este maravilloso mundo de cómo manejar el dinero de manera inteligente y sobre todo con propósito. Héctor, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Juan Diego, por invitarme. Nos encanta tenerte acá. En este espacio vamos a hablar de inversiones, propósito, que nos cuentes sobre tu experiencia, sobre errores, todo lo que creas que le pueda traer a las personas conocimiento y experiencia de varios años que tienes como inversionista, no solo en Profit y con toda la experiencia también como empresario, para que las personas puedan tomar buenas decisiones de inversión. Entonces, vamos a empezar. Perfecto. Bueno, arráncanos pues bueno, primero contándonos un poco de ti. Cuéntanos quién eres, a qué te has dedicado pues estos años y qué experiencia tienes. Bueno, de profesión soy profesional en finanzas y comercio exterior, administrador, especialista en administración financiera. Hace unos 8, 10 años comencé a ser emprendedor, a tener empresas a nivel de plataformas tecnológicas, y esas empresas son las que me han permitido seguir innovando en un país como Colombia y en otros países. De todo este modelo, pues siempre cuando uno está como emprendedor, uno está invirtiendo mucho a riesgo, ¿no? Todo el tema del emprendimiento es invierta y mira a ver qué pasa. Entonces, en todo este modelo, pues siempre uno trata de tener un poco más de resguardo en otros campos, y ahí es donde comienza uno a invertir en algo diferente netamente a lo que, pues a la labor a la que yo me dedico. Yo soy financiero, como en mis empresas me desarrollo mucho más en el rol de CFO, eh, y eso es como lo más importante de estos últimos 8 años. Tengo más de 3 o 4 plataformas que están funcionando hoy en entorno tecnológico, y seguimos en el mercado. Genial, dijiste varias cosas muy interesantes. Uno, bueno, como emprendedor se está invirtiendo, llamémoslo siempre a riesgo, porque no se sabe qué va a pasar. Claramente, pues el riesgo muchas veces va con la rentabilidad y una empresa que funciona genera buenos resultados. Pero también dijiste algo muy importante y es cómo voy de alguna manera colocando esas inversiones en algo tal vez más seguro, con menos riesgo. ¿Y cómo empezó ese interés por invertir y también miraste inmuebles? ¿Qué fue lo primero que empezaste a pensar cuando dijiste, bueno, voy a comenzar a invertir? Bueno, lo primero que creo que la mayoría de los colombianos pensamos es en finca raíz. Mi primera inversión fue hace 12 años en mi primer apartamento, que fue un apartamento con subsidio de vivienda de interés social, por allá en Fontibón. Ese apartamento, con la caja de compensación, le daban a un subsidio, y ese apartamento fue mi primera inversión, ¿no? Después de un tiempo, pues lo comencé a rentar, y comencé pues a recibir esa renta pasiva, que fue como el primer approach hacia la inversión de bajo riesgo. Luego comencé a invertir en el segundo apartamento, tercer apartamento, pero pues ahí es donde llegan los retos de el ser emprendedor. Consume bastante tiempo, y los apartamentos consumen bastante tiempo. Dejó de ser un negocio 100% pasivo a se dañó la puerta, se dañó el baño, la administración está generando problema por esto, no sé, se descascaró esto. O sea, todo el tema de soporte que tiene que brindar uno como dueño de un apartamento te consumen bastante tiempo. Luego comencé a ver opciones como Profit,
en la que las rentabilidades son similares y en algunas ocasiones superiores y el consumo de tiempo es prácticamente cero. Entonces ahí fue que ya comencé a liquidar mis posiciones en finca raíz, a venderlas y a reubicar ese dinero en derechos fiduciarios. Ok, genial. Eso que acabas de decir es muy importante. Siempre hay que empezar. Lo importante es empezar. Y también de cuál es el tiempo que se le quiere dedicar a una inversión, que es muy importante. ¿Tengo tiempo o no tengo tiempo para dedicarle a esa inversión o cuánto me va a consumir? Sobre todo para probablemente que el valor de nuestro tiempo esté uno en lo que más nos gusta hacer y en lo que más genera valor. Eso está muy interesante. Una pregunta, ¿cuál creerías que es tu filosofía personal para manejar el dinero? Bueno, yo creo que mi filosofía es un poco dramática porque yo me cuido mucho de los gastos hormiga. Considero pues que los gastos hormiga son los que a todo el mundo menos cuidado le colocan y los que más gasto generan. Yo por eso tengo algunas aplicaciones que me permiten registrar cada peso que yo me gasto, especialmente en efectivo. Porque cuando hablamos de efectivo, tú no sabes en qué te lo estás gastando. Cuando hablo de tarjeta, pues tú puedes ver el extracto, pero nunca dimensionas, a menos que tengas muchas tarjetas y digas, esta tarjeta la voy a usar para pedir domicilios, esta la voy a usar para pagar parqueaderos, esta tarjeta la voy a usar para cuando viajo y esta tarjeta, digamos que unas tarjetas como con fines específicos. Si no las tienes así, te queda muy difícil saber en qué te estás gastando tu dinero, ¿no? Muchas personas lo manejan en un Excel. Pero imagínate sumar todos los meses cada uno de los gastos uno a uno, pues genera mucho consumo de tiempo. Yo prefiero, y hasta da pereza, yo prefiero hacerlo casi que a diario. Entonces lo primero es control de mis gastos muy a nivel específico. Y lo segundo es que siempre he pensado que el dinero con el que yo gasto debe provenir de mis inversiones, nunca de mi sueldo. Es decir, mi sueldo siempre generalmente lo uso para hacer inversiones. De lo que producen esas inversiones es de lo que yo vivo. O sea, con lo que yo salgo a comer, con lo que yo salgo de rumba, con lo que yo salgo de viaje, es el producto de lo que produjeron mis activos. Nunca lo saco de mi sueldo. Prácticamente mi sueldo yo nunca lo veo. Mi sueldo siempre es consignado a las diferentes inversiones y el resto de ese dinero no se toca. Y limito mi vida o mi estilo de vida a lo que pueda producir mis inversiones pasivas. Llámense los derechos fiduciarios, llámense los arriendos, llámense los intereses de las cuentas de alto rendimiento hoy en día, o los CDTs, que es lo más parecido que conoce todo el mundo. Y toda esta clase de títulos, pues, si esos títulos me producen 5 millones, 10 millones o 15 millones, eso es lo que yo dedico para mí y para gastar. Ok, genial. Acá hay algo muy importante, gastos hormiga. Tal vez las personas que no conocen, gastos hormiga son esos gastos del día a día chiquitos, como el café, como tal vez en la cafetería, algo que me gasto todos los días, algunos gustos que no vemos, pero que van consumiendo, ¿correcto? Así es. Y también muy interesante esa figura que ves y dices, bueno, entonces yo lo que gano se va para activos y tu objetivo de vida es que con todo lo que tienes de inversiones es como vas a vivir y de alguna manera va creciendo en el tiempo. Me imagino que cuando arrancaste cometiste errores. No sé si ahorita cometes errores porque hace parte de la vida, ¿no? Nos caemos, nos levantamos, nos volvemos más fuertes, tenemos más experiencia y a partir de eso crecemos. No sé si te gustaría contarnos tal vez qué errores al principio cometiste en inversiones y qué aprendiste. Yo creo que mi error más grande en inversiones ha sido colocar todos los huevitos en la misma canasta. O sea, solo dedicarme a un sector. Entonces, por ejemplo, yo tengo una filosofía que cada año voy dedicando un foco a algo. Entonces tuve un año, casi 2 años en todo mi capital, todo mi salario, todo lo que no, todo lo que no me sobraba, lo que no me producía mis activos, sino como mi sueldo, lo invertía solo en startups, solo en inversiones, solo en emprender. Y pues llega un punto en el que si ninguno de esos emprendimientos arranca de inmediato o se demora, pues quedaste descapitalizado. Luego que comencé a darme cuenta de ese error, dije, no, espérate, hay que comenzar a separar. Entonces dejé mis inversiones en emprendimientos
o en empresas, comencé a crear un portafolio de inversiones en renta fija o renta variable de bajo riesgo. Y por ejemplo, el último año estoy invirtiendo parte de mis recursos en inversiones en ETFs, en un mercado más diversificado, en comprar acciones en la bolsa de valores, en comprar, bueno, incluso hay unos fondos que son de mucho riesgo, ¿sí? Pero uno dice, bueno, están respaldados en un fondo, criptomonedas, ahí le he comenzado a invertir primero de a poquito para ver cómo funciona y luego lo voy aumentando la bolita según cómo me vaya. Son inversiones que ya considero que son muy a largo plazo, las dejo ahí, es como dejar una semillita, irse de viaje y esperar a ver si ya nació la florecita del frijol. No, mi expectativa es muy baja, pero digamos que así como que voy separando mis tipos de inversiones y siempre, como te digo, si digo quiero darme un estilo de vida de 10 millones de pesos, pues genero títulos e inversiones que me generen mis 10 millones. Y esa es como la filosofía que tengo de vida en el tema financiero, en cuanto a mi portafolio, en cuanto al riesgo que ya no vuelvo a tener. Digo, ya, o sea, sigo invirtiendo, pero digo, aquí tengo que tener una renta fija sí o sí, para que aunque se caiga el mundo, tengo aquí mi respaldo para lo básico, ¿no? Para no pasar, digamos, dificultades por tener todo tan invertido que después quedo ahogado por no tener flujo de caja. Muy bueno, sí, al fin y al cabo el emprendimiento es un camino de riesgo, ¿verdad? Y Correcto. esa parte de la diversificación es un concepto muy importante que lo que nos dices, cometiste un error, probablemente quedaste descapitalizado y aprendiste a diversificar más tu portafolio. Algo que nos encanta preguntarnos acá en Profi siempre es propósito. Y el propósito es, ¿para qué invertir? Cuando tú te haces esa pregunta, ¿para qué inviertes? ¿Qué buscas al momento de invertir? ¿Qué hay más allá pues, de solo recibir dinero? Bueno, pues creo que tienen muchos propósitos y todos son muy diferentes. El emprender para mí el propósito es crear, aportar a la sociedad, innovar, es algo que siempre me ha gustado. Cuando hablo del portafolio de derechos fiduciarios, no puedo decir que es innovar, no puedo decir que es crear, es sencillamente tener un poco más de estabilidad, de tener un soporte, un plan B, ¿no? El rompa el vidrio en caso de emergencias y ahí no sabe que está. Y cuando invierto en alto riesgo, lo que te digo, no he invertido mucho, sencillamente invierto de a pocos, lo hago porque quiero aprender, ¿no? Entonces, el fin es aprender. Que si me va a costar el aprendizaje, pues seguramente sí. Pero en este, si digo, bueno, si ya comienzo a aprender en esto de alguna manera, así sea de poquito, el día de mañana voy a poder escalarlo. Con Profi también creo que aprendí con un título, no sé, en ese momento aprendí con el título más chico que tenía, ¿no? Como el de menor valor y dije, bueno, experimentemos a ver cómo nos va y veamos a ver si pagan, ¿no? Porque como bien saben, en Colombia siempre tenemos el riesgo de que hay muchas empresas en las que uno puede invertir y resultan ser fantasmas o resulta que uno nunca ve sus primeros rendimientos. Y parte de eso también fue como conocerlos, ¿no? Invertir poco, ver cómo funcionaba, ya fue creando uno confianza y comenzó a invertir un poco más, a aprender de derechos fiduciarios, ya uno comienza a aprender cómo funciona el mecanismo, cuáles son los que uno quiere, cuáles son los que no quiere, cuánto aguantar para tener un poco más de ahorro o cuánto decir, no, ese está muy bueno, hágale que me interesa, ¿no? Entonces digamos que todo eso hace parte del aprendizaje y de entender cada núcleo de mi diversificación que tiene un propósito diferente. Genial, muy interesante también ese arrancar, ¿no? ¿Cómo empezar? Y lo que dices es muy importante. Lo importante pues dar el paso a probar para conocer y conocer la empresa. Yo recuerdo en algún momento cuando nos conocimos, pues fuiste a Profit también a conocer la compañía, dónde estábamos. Eso también hace parte de muy importante qué empresa está detrás. Y dijiste unas cosas muy interesantes, bueno, de propósito, en esa parte de aportar, me imagino, esa parte de tener la disponibilidad para seguir creciendo en tus emprendimientos, empresas, dando empleo. ¿Y cómo llegaste a Profit?
esa pregunta siempre no, creo que nunca te la había hecho y es, ¿googleaste, viste redes o cómo terminaste encontrando que habían inversiones en propiedades fraccionadas? La verdad no tengo tan buena memoria del tema. Creo que, creo que uno comienza bueno, generalmente en redes uno comienza a encontrar mucha información. A veces aparece algo, no necesariamente fue Profit, que me llamó la atención, uno se mete a ver eso. Y bueno, creo que a todos nos ha pasado que así sea que uno hable de papel higiénico en la casa y en Instagram y en Facebook y en todo Meta le comienzan a aparecer todos los comerciales de papel higiénico de la ciudad. Entonces en algún punto yo supongo que vi algún tipo de inversión, eso estaba vinculado en inversiones de renta fija, hasta que me comenzó a aparecer Profit en todo como mi gama de Meta, ¿no? De Facebook, de Instagram. Y ahí ya pues uno cliquea para ver qué es lo que es, qué es lo que manejan, a ver comentarios, a ver seguidores. Y con base en eso pues dije, bueno, hagamos el experimento a ver cómo nos va, ¿no? Ok. Acá en Profi es muy importante, nosotros siempre hacemos énfasis en el acompañamiento. ¿Cómo has vivido ese acompañamiento en Profit? Normalmente tenemos algún ejecutivo de inversión, alguien que pueda estar pendiente y respondiendo siempre en ese proceso. ¿Cómo has sentido ese acompañamiento? Pues a la fecha ha sido muy bueno, creo que, bueno, yo creo que debo ser de los clientes más cansones para Profit, porque ya casi que les pido todo filtrado, no me gusta hacer la tarea, me gusta que me digan, bueno, estos son los más chéveres, requieren un poco más de capital, o este tiene estos pros, casi que la tarea literalmente digerida, y eso siempre me lo han dado desde Profit, ¿no? Como ya hasta las tablas comparativas de estos son los títulos que tenemos sobre la mesa, cuál te interesa, estas son las opciones, ese es el precio por el que puedes negociar. Entonces, ese acompañamiento sí me ha permitido agilizar también en tiempo, ¿no? Si también soy una persona con muy poco tiempo, la persona que me apoya en Profit siempre me ayuda, ¿no? En esencia es eso. Y no solo me ayuda a escoger la inversión, ¿no? Se encargan de toda la documentación, se encargan de todo el papeleo, de verificar toda la transacción, de hacer toda esa carga operativa que uno generalmente no quiere hacer. Y pues Profit se encarga de hacerle a uno la vida fácil para que cada inversión sea lo menos traumática posible. Okay. Si te preguntara de las inversiones, contarnos un poquito de las propiedades, ¿qué propiedades recuerdas o ahorita traes del portafolio? ¿En qué tipo de inmuebles para que las personas conozcan en qué pueden invertir? Bueno, de los inmuebles que yo tengo, la mayoría están en el sector hotelería. Entonces hay títulos que son como el NH. Ese es un hotel en Medellín que no está necesariamente con un derecho fiduciario, pero funciona en la misma, como similar, ¿no? Te va dejando una renta mensual, toda la liquidación. El resto son con derechos fiduciarios. Está el Wyndham, está no sé, recuerdo si está el AC Marriott, está el B3 Virrey. mm, Otros que tengo, bueno, y sin contar que el tema de los hoteleros tienen su exención de renta, ¿no? Que tienen un beneficio tributario algunos, casi que de 30 años, entonces a nivel renta no tengo que pagar nada. Y por otro lado, para diversificar incluso dentro de los derechos fiduciarios, no solo tengo hoteles, sino también tengo en oficinas. Entonces en oficinas está la de Ofirrentas, que es creo que la Otama. Ofirrenta es el que se encuentra en Salitre, ¿correcto? Sí, creo que sí. Sí. También tengo inversiones en Big Tower, que también son oficinas. Eh, Creo que esas son, entre oficinas y hoteles son la mayoría. Hay algunas de hoteles que también tienen rentas, ¿no? Entonces, aparte de lo que ganas por el hotel, que es por el tema de las estadías, también hay espacios que son como, que se Mixtos. rentan, exacto, que son espacios mixtos, y por el arriendo que pagan los otros arrendatarios, también tengo un arriendo fijo. Entonces, hay algunos que son mixtos. Que diversificaste tu portafolio Ah, en... incluso dentro del portafolio lo diversifico como bueno, no sé, Dios no lo quiera, otra pandemia, los hoteles van a bajar a cero, ¿sí? Pero las oficinas de pronto siguen con sus contratos de arrendamiento. Eh, entonces, digamos que en ese sentido, incluso dentro de los derechos fiduciarios hay que diversificar.
Genial. Y cuando lo comparas con lo más tradicional, lo que tuviste, finca raíz y CDTs, ¿cuáles serían así los puntos de diferencia fundamentales de por qué decidiste invertir en propiedades por derechos? ¿O qué piensas de eso? Vale, en cuanto a, por ejemplo, si comparo un derecho fiduciario con finca raíz, pues en esencia en los dos aproximadamente tengo el ingreso por arrendamiento mensual. Entonces si comparo los dos y me está dando en ese promedio que en la finca raíz de Colombia da más o menos el 0,5 mensual, si ya tengo un título que me da lo mismo, ya entro ganando. Lo que aparte uno dice de un derecho fiduciario, de un apartamento es que, oh, pero cada año le gano la renta. Entonces, a la valorización. Un derecho fiduciario también se valoriza. Entonces, cada año, ya ese derecho fiduciario que yo compré hace un año en 100 millones, puede que hoy en día esté en 120. El que estaba en 40, puede que hoy en día esté en 45. Entonces, también hay valorización dentro de los mismos títulos. Y también tengo la renta. Y el otro que es más como que ya es de menores montos, pero también igual de rentables son los CDTs. Y en CDTs pues creo que sí, tienes una rentabilidad, pero esa rentabilidad la tienes solo al final. Entonces, si la tienes solo al final, todo ese tiempo estás sin ese capital extra para poder operar, se capitaliza y todo eso, pero solo tienes la capitalización, no hay valorización adicional. Entonces, si inviertes 20 millones o 50 millones a un año, en un año te van a dar 50 millones con tus intereses y ya está. No tienes ya ese CDT no cuesta 60 millones, sencillamente cuesta lo mismo 50 con los intereses que no te habían entregado mes a mes. Entonces, en cualquiera de los dos, sí el derecho fiduciario tiene como el pro de las dos modelos más tradicionales y aún conserva mucho más ventajas. Adicional, pues cuando tú quieres vender un derecho no tienes que esperarte el año y no te van a cobrar una sanción como lo haría el banco por dejar el dinero o sacar el dinero mucho antes por una emergencia, sino que sencillamente digo, oiga, quiero vender ya mi título, necesito el dinero y salgo a ofertarlo y voy a tener el cash mucho más a la mano. Genial, ahí dijiste algo que hacemos mucho énfasis con los inversionistas y es que siempre llamamos tip de inversión o cosa para al momento de invertir, conocer la salida de la inversión. ¿Qué tan importante para ti es eso al momento de invertir? Saber cómo puedes salir de esa inversión. Bueno, personalmente para mí no tanto, porque yo la mayoría de mis inversiones no son eh, para ganar en la compra y venta, son mucho más enfocadas en tener un título que me genere una renta fija, como te comenté, como de plan de contingencia, ¿no? Como para mí, como ese sí es mi salario, lo que produce mi salario es mi salario. Entonces para mí no es tan importante eso, sin embargo, pues sí sé que si invierto en una casa, oiga, para vender la casa, qué problema, porque he tenido apartamentos o propiedades que están 6 meses o un año sin poder venderse. Un derecho fiduciario puede, generalmente supongo yo que se puede vender en menos de un mes, dependiendo del precio, dependiendo de cuánto lo maneje. Como son fracciones mucho más chiquitas, no estoy vendiendo un apartamento de 500 millones, estoy vendiendo un título de 50, es mucho más fácil que alguien lo compre. Entonces, sabes que si el día de mañana requieres caja, es mucho más fácil liquidar un título que liquidar un apartamento porque no puedes vender una habitación del apartamento, tienes que vender todo o nada. Y con los derechos puedes fragmentarlos según cómo los compres y vender de a uno. Puedo que haya comprado yo originalmente 5 títulos del mismo hotel, pero ahora solo necesito uno porque es lo que necesito, mi emergencia. Entonces puedo vender solo uno, ofertarlo y con base en eso ya como solucionar el problema que pueda tener de caja. Muy bueno. Y entonces entremos a tips de inversión, que nos encanta. Dentro de tu experiencia, ¿cuáles serían tus 3 consejos claves para manejar bien el dinero? Bueno, creo que lo primero es, para controlar el dinero hay que controlar el dinero, ¿no? No es improvisar, no es ir con la bendición de Dios, no es que donde esté el dinero yo creo que me alcanza, sino tener muy claras las cuentas. Yo, en ese sentido, siempre tengo una métrica que me la llevo hace muchos años, incluso antes de ser emprendedor, y es que hago una cuenta muy sencilla, y es cuánto de lo que me gano al año me gasto. ¿Sí? Entonces,
Generalmente cuando arranqué en ese modelo dije, bueno, si me gano 1 millón, me estoy gastando 500, pues me estoy gastando el 50%. Muchos expertos dicen que uno debería gastarse máximo el 70%. Yo ya arranqué con el 50%. Y así comienza uno a año a ponerse de meta a que lo que me gasto es menor a lo que me gano en ese porcentaje. Entonces le apunté al 50, luego el siguiente año dije, no, este año me voy a gastar el 40% de mis ingresos. Ahora, esto no es solo el gastar menos, no es cada vez cohibirse más para poder lograr la meta, es comenzar a buscar cómo generar más ingresos. Es una estrategia compuesta. Entonces, puedo hacer el incremento de mis ingresos para que cada vez en los mismos 2 millones de arriendo van a seguir siendo los mismos 2 millones, pero si ya no me gano 4 millones, sino que me gano 8 o me gano 12, ese porcentaje cada vez se va a ver más chico. Entonces, lo primero es como tener claridad en mis cuentas y cada vez gastar menos. Lo segundo, diversificar el portafolio. Aún dentro de las inversiones de renta fija hay una diversificación. No solo invertir en hoteles, no solo invertir en oficinas, no solo invertir en bodegas, que también he visto de esos títulos en Profit, sino invertir un poquito en cada uno para que en caso de cualquier eventualidad estés cubierto. Y la tercera, creo que para mí viene siendo como la más importante, es toda inversión que se haga tener la claridad en por qué lo estás haciendo, como te mencionaba al comienzo. Una cosa es decir, esto lo voy a invertir para mi vejez, ¿no? Como para mi renta. Esto lo voy a invertir porque quiero arriesgarlo. O sea, en vez de irme a tomar una botella de whisky, voy a comprar esto. En vez de comprarme un iPhone, voy a comprar una acción de Apple. Eso creo que es lo que uno tiene que tener claro. ¿Qué quiere hacer con ese dinero? Y destinarlo para eso. Si me voy a comprar una fracción de Bitcoin, si lo voy a dejar ahí. Puede que se duplique o puede que lo pierda. Voy a hacer de cuenta que lo perdí. Me espero unos años a ver qué pasa. Pero nunca hacer una inversión con un propósito equivocado. ¿Sí? Porque pues si quieres invertir en renta fija, pues inviertes en renta fija. Si quieres invertir en alto riesgo, te metes en algo de alto riesgo y vas seguro de que no puedes contar con eso. Porque si te pones a invertir todo en alto riesgo, esperando que de ahí vas a pagar tu vida, tu salario, tu casa, la hipoteca, seguramente estás tomando la decisión más equivocada de tu vida y cualquier desplome de ese factor de alto riesgo, todo se te va al carajo y terminas pues perdiendo tu capital y perdiendo tu pasión por invertir, porque el traumatismo que puede generar es muy alto. Entonces sí creo que siempre tener identificado el tipo de inversión que voy a hacer y por qué la voy a hacer y cuál es mi expectativa para separar eso en diferentes canasticas, diferentes riesgos. Genial, Héctor, grandes consejos para llevarse, sobre todo también esa parte de no improvisar y de conocer el riesgo. ¿Y tú cómo haces para mantener ese equilibrio entre riesgo, seguridad, rentabilidad al tomar decisiones? Bueno, creo que en esencia eh, es parte del aprendizaje, ¿no? Como ya mencioné, ya invertí en arriesgarlo todo y de ese riesgo algunas cosas salieron muy bien, otras salieron muy mal, otras están ahí, ni para arriba, ni para adelante, ni para abajo. Eh, y luego ya comienza uno a decir, bueno, ¿cuál es el nivel de vida que deseo? Entonces, no lo voy a tener de esta manera, sino que tengo que buscar otro mecanismo que me sirva para generar esa cobertura. Entonces, siempre es entender en cuál punto estás y, y entender qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, si digo, "Venga, quiero vivir con 5 millones, ¿qué tengo que hacer para vivir con 5 millones? Y para el resto, invertirlo en locuras. Mucha gente se ha enriquecido con Bitcoin. Muchos han perdido todo por Bitcoin. Pero si yo digo, bueno, lo que yo quiero es tener una renta fija como la pensión, pues hoy en día, si esa va a ser mi pensión, eso es lo que voy a dejar para mi pensión. El resto lo voy a invertir a riesgo. Eso es una decisión de vida y eso es un tema que creo que cada quien tiene que ir buscando ese balance, ¿no?
Y para mí el balance es cuánto quiero fijo y lo que no invierto en activos de alto riesgo o invierto en mis emprendimientos y así voy. Digamos que ese es el punto con el que juego, ¿no? Pero antes, solo estaba invirtiendo en emprendimientos y bueno, y si llega a pasar algo acá, todo se puede al carajo. Ya hoy en día tengo esta base sólida de renta fija, renta variable o activos de bajo riesgo y ya todo lo que me queda, ahora sí comienzo a invertir y a diversificar para no tener tanto riesgo. Bueno, Héctor, y si alguien que está mirando esta entrevista tiene 20, 30, 50 millones para invertir, ¿qué opciones le dirías que tenga presente para invertir? Bueno, claramente en finca raíz, con 20 o 30 o 40 millones o 50 no vamos a poder hacer nada. Ya hoy en día creo que lo más barato que uno encuentra en finca raíz está en 150 millones, un bis, si no estoy mal. Entonces, finca raíz se vuelve un tema un poco difícil. eh, Tendrías que endeudarte. Podría ser el enganche para un apartamento, sin embargo, tendrías que pagar una tasa de interés. Entonces, en vez de estar generando, siempre el interés va a ser mucho más alto que lo que te puede generar a ti de rentabilidad de ese apartamento. Entonces, ahí lo iría yo descartando. Los CDTs, como ya lo mencioné, no tienen sentido porque después de un año, ya los 20 millones de hace un año no te sirven esos mismos 20 millones hoy. Ya perdiste valor adquisitivo. Y en esa forma o en ese capital que estamos mencionando, creo que lo más, por lo que me inclinaría sería por una inversión en un derecho fiduciario, porque es un capital que te permite generar un rendimiento mensual, ese rendimiento mensual puedes ahorrarlo para volver a comprar otra cosa, puedes invertirlo en otra opción de compra, eh, y después de X tiempo, incluso a veces puede ser hasta un golpe de suerte, que bajaron las tasas, que alguien tiene una necesidad o que tú necesites y puedes venderlo a mayor precio o puedes comprarlo a menor precio de lo que debería. Entonces, te permite generar un juego de rentabilidad en el corto plazo, flujo de caja prácticamente mensual y si llegas a requerir ese capital de inmediato, puedes venderlo muy fácilmente. Genial, muy bueno. Em, ya finalizando, si tuvieras que contarle a alguien de por qué recomendarle a Profit, ¿por qué lo recomendarías? Bueno, creo que Profit es una de las compañías que lleva bastante, no sé cuánto llevan, yo llevo como 2, 3 años con ustedes, pero llevan bastante tiempo en el mercado, tienen un buen respaldo, son muy transparentes con todos los temas legales, todos los temas de títulos, y creo que es realmente lo que uno busca, ¿no? Cuando está haciendo inversiones, cuando está invirtiendo sus 30 millones de pesos, sus 50 millones o sus 20, uno busca es que esa platica no se le pierda. Y y Profit a la fecha, en todos los que yo he comprado, siempre he tenido ese respaldo, casi que ya, creo que hoy ya firmo a ciegas. Sencillamente reviso que mi nombre esté bien, que los números de identificación estén bien, que los teléfonos y la dirección, y casi que no tengo que revisar nada porque pues ya confío que el equipo de legal de Profit ya ha hecho su trabajo. Adicional también la mayoría de los títulos como están respaldados por derechos fiduciarios, hay una fiducia por detrás que también está respaldando tu inversión, que también está auditando constantemente para que no pase ninguna irregularidad. Entonces tienes a un equipo que te apoya y tienes a otro equipo que está vigilando tu inversión para que se comporte de manera correcta y que no se esfume tu dinero. Genial, Héctor, pues muchísimas gracias. Esto es, yo diría, sabiduría pura, ¿no? De la experiencia, de todo lo que llevas ya de varios años como inversionista, también además como emprendedor. Creo que abres los ojos de muchas cosas, de cómo pensar sobre el dinero, cómo invertir, qué tener en cuenta. ¿Hay algún otro consejo, algo que te gustaría contar a las otras personas para, siempre hablamos de cuidar el patrimonio, de tomar buenas decisiones? ¿Crees que hay alguna otra cosa puntual que te gustaría contarles? Llámese a alguien que tenga ya la plata, alguien que esté planeando, una persona probablemente más joven que diga quiero comenzar a invertir, o tal vez lo contrario, alguien ya mayor o alguien probablemente que pasa acá en el país y en muchos países que tomaron una mala decisión de inversión y después dijeron yo no quiero volver a invertir porque todas las inversiones son malas.
Cuenta, ¿te gustaría compartir alguna otra cosa que para dejarle a las personas algún aprendizaje adicional? Creo que lo más importante en toda inversión es saber cuál es tu nivel de riesgo. En esencia, eso va a cambiar toda tu vida. Si, si crees que invertir en un mercado de alto riesgo, obviamente trae mucha más rentabilidad, pero también te puedes quedar sin nada. Es un tema de tenerlo claro. ¿Sí? Si sabes que en un mercado renta fija o renta variable con un derecho fiduciario por detrás, no te va a generar tan alta rentabilidad como todos esperamos, pero sabes que tu dinero está seguro, tienes que entender qué es lo que quieres. ¿Quieres tener tu dinero seguro o quieres tirar una moneda al aire y esperar a ver qué pasa? Si puede ser los dos. Yo estoy en los dos mundos. Juego una moneda todos los días y en el otro voy teniendo una, una inversión que me permite tener una renta fija. Es decisión de cada uno, pero siempre antes de hacer cualquier inversión no se dejen llevar por las cifras, no se dejen llevar por las rentabilidades. Sencillamente primero tienen que entender qué es lo que ustedes quieren hacer, a qué están dispuestos, quieren invertir todo, quieren arriesgar todo o quieren renta fija todo y no están dispuestos a arriesgar. Es un tema que cada nivel, cada persona va a tener un diferente nivel, no importa la edad. O sea, están las personas que pueden ser mayores y están dispuestas a todo porque no sienten que tengan nada que perder. Están los que ya están asegurando su vejez o pues los que sencillamente quieren tener un portafolio diversificado, pero siempre teniendo claro qué es lo que espero de cada inversión. Siempre, 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 a mayor posible rentabilidad, mayor riesgo. Es lo que creo que la única frase que uno se tiene que llevar en la cabeza, porque siempre allá afuera hay miles de gurús, hay miles de proyectos que se ofrecen esta vida y la otra, y sencillamente puedes quedar sin nada. Y no está mal, no está mal quedarse apostando en esos modelos, pero hay que tener claro que si estás apostando ahí, estás dispuesto a todo. Estás dispuesto a coger una moneda al aire y perderlo todo o duplicar o triplicar, como a veces prometen algunos modelos. Es sencillamente como entender qué quieres, entender tu mentalidad y sobre esa mentalidad tomar decisiones, no al revés, no que el proyecto venga a ti y ahí tomas la decisión de para dónde te vas, porque eso generalmente nunca funciona. Muy bueno, Héctor. Nuevamente, ese es propósito, dirección, muy importante. En Profit lo decimos, la mejor opción de inversión, la mejor decisión no es la que da más rentabilidad, sino la que te deja dormir tranquilo. Entonces, la que te deja dormir tranquilo va a ser de acuerdo a tu perfil de inversión y a saber cómo estás haciendo las cosas. Nuevamente, muchísimas gracias. Esto es muy valioso, muchos aprendizajes. Acá, pues en Profit siempre nos encanta tenerte, las puertas abiertas. Muy amable por compartir este conocimiento y tiempo con nosotros. Con gusto, Juan Diego. Muchas gracias a ustedes, al equipo. Gracias.